Y a raíz de la predicación de la palabra se establece una iglesia en Éfeso. Pero la iglesia eran personas que habían aceptado el evangelio, pero que venían de un contexto muy difícil, hermanos, de una vida de corrupción en lo moral. La vida de pecado era el pan de cada día en la ciudad de Éfeso. Y de ese contexto venían todas las personas que ahora eran parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, establecido en ese lugar. Algo parecido a Matamoros, contextualizando, Matamoros es nuestra ciudad, y nosotros en la ciudad de Matamoros se establece una iglesia evangélica con personas redimidas con la sangre de Jesucristo, pero tenemos un contexto en nuestra vida, en nuestro entorno, nuestro estilo de vida es uno. Bueno, pero cuando vamos a la ciudad de Éfeso, en el contexto bíblico, Éfeso era una ciudad que vivía así, en el desenfreno. Era conocida como la diosa de la fertilidad. Esta mujer o este ídolo, los artesanos hacían imágenes de ella y las vendían entre la gente. Era un negocio redondo lo que tenían. Éfeso, hermano, aunque era un lugar importante geográficamente, moralmente estaba mal, pero ahí llegó el evangelio. Y qué bendición que a donde el evangelio llega, hermanos, transforma. El evangelio llega a una vida y la vida de esa persona es transformada por el poder del evangelio. Lo que no pudo hacer tal vez la medicina, lo que no pudo hacer tal vez el consejero, lo que no pudo hacer tal vez un buen trabajo, lo que no pudo hacer tantas cosas, el evangelio lo hace en un momento cuando menos lo imaginamos. Cuando el evangelio llega a la vida del hombre cambia. Cuando el evangelio llega a la vida de una familia, la vida de una familia es transformada completamente, no por el poder de las palabras de un hombre, sino por el poder del evangelio. La escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir e instruir en justicia. El creyente, hermano, estaba ahí en Éfeso, que se determinó a una renovación integral en su vida. Le fue necesario tomar decisiones, hermanos, que tenían que ser decisiones determinantes para el crecimiento de su fe. Es decir, todos los que estaban profesando, viviendo ese estilo de vida, cuando abrazan el evangelio y se suman a la fe en Jesucristo, ellos tenían que tomar decisiones determinantes en su vida. Y hermano, abandonar la vida pasada no es fácil, porque hay muchas cosas, hay personas que vivieron 30, 40 años en un estilo de vida de desenfreno y de pronto tienen un encuentro personal con Cristo y pareciera que a poco así es, cambia todo de la noche a la mañana. Por el poder del evangelio, Dios lo puede hacer. Pero vivimos en esta tierra y vivimos en este mundo que está corrompido a consecuencia del pecado. Vivimos en esta tierra donde al pecado se le llama bueno. Vivimos en una tierra, en una sociedad donde a lo malo, hermanos, hoy se le aprueba. Vivimos en una sociedad donde al pecado hoy se le aplaude. Vivimos en una sociedad donde hoy, hermano, se da una filosofía al ser humano sobre el asunto de disfrutar el momento sin importar las consecuencias, cuando la importancia del creyente es entender que fuimos creados para alabanza y gloria del Señor. Pero por eso cuando la iglesia, los creyentes de Éfeso se convierten a Jesucristo, Pablo escribe esta carta con el propósito, hermanos, de erradicar ciertas costumbres o conductas que existían en la vida de aquellas personas que ahora estaban profesando la fe en Jesucristo. Nosotros llegamos al cristianismo, aceptamos la fe y de repente hay cosas en nosotros que ya no debieran de ir, pero sin embargo todavía andan ahí. ¿Sí está conmigo? Nadie tiene que decir amén. Por eso, hermanos, el creyente que se determina a una renovación integral en Cristo necesita tomar decisiones que yo digo son decisiones determinantes para el crecimiento y el sano desarrollo de su fe. Y son de ellas de las que yo quiero hablar y están muy, muy claras en el texto. Esta mañana quiero que observemos cuáles son esas 3 decisiones determinantes que el creyente necesita tomar para una renovación de su fe. Y mire la primera de ellas: el abandonar sus malos hábitos.
Viene lo que dice el texto, vaya conmigo al texto. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, sí dice así, ¿verdad que sí? Que está viciado, ¿conforme a qué? A los deseos engañosos. Mire, la nueva traducción viviente, la traducción al lenguaje actual dice de esta manera: por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían sus maneras de vivir. La palabra viciar, cuando dice el texto que el hombre está viciado, la palabra viciar es dañar o corromper física o moralmente. Entonces yo entiendo que la palabra, cuando el texto dice despojados del viejo hombre que está viciado, es decir, del viejo hombre que está corrompido, algo que fue modificado del original. Y nosotros, escúcheme, nosotros fuimos creados por Dios para buenas obras. Nosotros fuimos creados por Dios para alabanza y gloria de su nombre. El ser humano, todos los que estamos aquí y los que están en transmisión, fuimos creados para que a través de nuestra vida el nombre de Dios sea glorificado. Pero cuando el pecado irrumpió, el hombre, hermano, fue modificada su conducta a consecuencia del pecado. Y entonces el hombre busca de manera continua la maldad, o busca el placer momentáneo que te generan los deseos de este mundo. Pero no fuimos creados para los deseos de este mundo. Fuimos creados para alabanza y gloria del Señor. La palabra viciar, cuando yo la leo, la investigo, es dañar, corromper física o moralmente. Lo que ha dañado y corrompido la vida del ser humano, hermanos, es el pecado. También se define como falsear o adulterar los géneros, no suministrarlos conforme a su debida ley, o mezclarlos con otros de inferioridad calidad, es decir, quitarle la calidad. Y usted fue creado bien. Usted fue, dice la escritura, que después de que Dios creó al hombre, dice que al ver que todo lo había hecho, dijo que todo había sido hecho bien. Pero el pecado irrumpió y entonces el ser humano se desenfrena y nosotros llegamos, el evangelio llega a nuestra vida y resulta que ahora estoy aquí con una nueva vida en Cristo, pero yo llego a Cristo con hábitos, con ciertas costumbres, con ciertos modales o ciertas acciones que ya no son de las de ahora en Cristo, pero es que yo vengo de un pasado de pecado, todos, hermano. Pero entonces yo tengo que luchar para que mi conducta y mis hábitos sean modificados, pero es con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Pero también es el esfuerzo continuo que yo tengo que hacer todos los días de mi vida mientras yo estoy en esta tierra, porque yo hablé sobre la necesidad de que el creyente que se determine a una renovación integral en Cristo, integral. Entonces yo tengo que renunciar a hábitos, porque hay cosas que están en mí que ya no deberían de estar. Hay prácticas que están en mí que ya no deberían de ser practicadas. Hay costumbres que están tal vez entre nosotros que ya no deberían ni siquiera de vivirse en casa, porque ahora estamos en Cristo. Y para los efesios no era fácil, porque venían de una cultura, como la mencioné yo, quizá corta, complicada moralmente. Era una situación, yo no sé si lo dije aquí en la escuela dominical o donde lo dije, pero hermano, hay gente que peca y no pasa nada porque está acostumbrado a pecar. Todos pecamos. Pero una persona que ahora está en Cristo y comete una falta, se siente incómodo, porque el Espíritu Santo nos redarguye. Pero todos los días yo tengo que luchar. Pero eso es tomar, la primera decisión es abandonar malos hábitos. Pablo lo dice a los efesios de esta manera: despójense del viejo hombre que está viciado. El ser humano, hermanos, ha sido viciado, alterado y corrompido desde el Edén. Adán, dice la escritura en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Entonces, cuando a consecuencia del pecado en el Edén, la sociedad, el ser humano es corrompido,
Y entonces existe la necesidad de una redención. Yo quiero decirle esto a usted: Dios le ama. Los que estaban trabajando en la fe o creciendo en la fe en Éfeso no eran personas perfectas. Ellos querían crecer en su fe. Y Pablo les escribe, les dice: hey, despójense del viejo hombre. Despójense de ese hombre que está viciado. Usted sabe, yo leyendo y estudiando, yo decía, lo que Pablo está usando es una figura. Lo que yo estoy haciendo, cuando yo tengo una vestimenta sucia, yo tengo que quitármela y ponerme una limpia. Pero esto requiere un esfuerzo personal. Es una decisión propia. Yo decido si me limpio después de haberme ensuciado, o yo decido si sigo caminando con la misma ropa sucia. Pablo le dice a los efesios: necesitan limpiarse, necesitan quitarse esas vestimentas del viejo hombre, esos hábitos, esas costumbres, eso que daña tu fe, que ahora conoces a Cristo, necesitas quitarlas. Pero es decisión personal. ¿Amén? Es decisión personal. Quitar los hábitos, quitar los deseos, quitar las malas costumbres, quitar las malas enseñanzas. Es que así fui enseñado y así fue mi abuela. Pues sí, pero no quiere decir que porque mi abuela me enseñó así ya estaba bien. Tal vez me enseñó mal. Tal vez no me inculcó cosas que no eran correctas. Y entonces, cuando yo soy adulto, tomo mis propias decisiones. Escuché un comentario de alguien en una predicación y dijo: es que está el testimonio de dos cuates que crecieron en la misma familia, y el papá de ellos fue un hombre alcohólico. Y cuando me acerqué con uno de ellos, le pregunté: ¿por qué tú eres alcohólico? Y dijo él: porque mi papá fue alcohólico. Y como mi papá fue alcohólico, yo soy alcohólico. Dijo, y me acerqué al siguiente cuate, al hermano de él, y le pregunté: ¿y tú por qué no eres alcohólico? Dijo: yo no soy alcohólico porque mi papá fue alcohólico, y yo no quiero ser ni cometer los mismos errores que mi papá cometió. No se hereda, son decisiones personales. Yo decido quitar los hábitos o decido vivir con esos hábitos. Y Pablo escribe a los efesios y les dice: hey, despójense del viejo hombre que está viciado, ese hombre que está adulterado, ese hombre que está dañado por el pecado, ese hombre que está lastimado por causa del pecado. Quítalo, despójate, porque ahora estás en Cristo, y en Cristo dice la Escritura que todas las cosas son hechas nuevas. Dice el texto que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice primera de Juan 2:15. Escuche por favor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16, lo leo: porque todo lo que hay en el mundo, y lo puse yo con letritas negras en mi texto, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El 17 lo leo: y el mundo pasa y sus deseos. Es decir, todo esto se va a acabar. Los deseos que el mundo te ofrece, los deseos que te causan placer en este momento, que es todo lo que es pecado, hermano, van a pasar, se van a acabar. Dice Pablo: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Por qué dice esto? Porque el que hace la voluntad de Dios cuando muera tiene vida eterna. Pero el que se mueve bajo al mundo y sus deseos, cuando muera vas a una condenación eterna. Por eso Pablo dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo primero que el creyente tiene que hacer como una decisión determinada es quitar hábitos. Y nosotros somos pastores, pero nosotros mismos luchamos con nuestra humanidad, luchamos con la carne, luchamos con nuestros pensamientos. Entonces, ¿de qué se trata? Es una lucha personal y son decisiones personales. Todos los días usted en casa lucha, todos los días en casa yo lucho. Todos los días yo en mi vida personal lucho, usted en su vida personal lucha. Yo todos los días tengo que despojarme de esos hábitos. Hay hábitos bien marcados, hermanos.
que nunca se pierden. Hay hábitos tan marcados que los aprendimos desde niños. Y ese hábito ahí está. Hay gente, hermano, que desde niño ha consumido pornografía y la sigue consumiendo aún de casado. Y está dañando el matrimonio y está dañando la vida moral. Hay gente que desde adolescentes empezaron a drogar, a fumar y están lastimando, y eso está lastimando tu intimidad. Nadie lo sabe, pero tu mente está siendo lastimada, tu moral está siendo lastimada a consecuencia de eso que se aprendió desde pequeño. ¿Sí está conmigo? Y ahora estamos en Cristo y usted dice, pero qué conflicto y qué lío. No, porque si, los cantos que entonamos hace un momento hacían alusión al tema que yo iba a predicar. Y yo estaba canalizando uno con otro y decía, hey hermano, cuando tú llegas en Cristo, Cristo te libera de todo eso. Pero es decisión personal estar luchando todos los días. Todos los días. Ahorita que yo llegué, hermano, hice algo. Sucio, porque yo hice algo antes de que ustedes llegaran y yo me siento y digo, bueno, ¿dónde me ensucié el pantalón? Me estoy limpiando, porque te ensucias a diario. Y no me refiero a que hayas barrido, hayas hecho algo, me refiero a nuestra vida moral. Y todos los días yo tengo que quitarme. ¿Está conmigo? Ayer yo fui a dar a clase y me puse una camisa blanca. Y esa camisa yo la mandamos a la tintorería. Y ayer la saqué yo de la bolsa de la tintorería y me la puse. Y apenas me la puse y vi la mancha que había aquí. Y dije, no quitaron la mancha tan visible que está. Y cuando traes una mancha, se nota. Y te sientes incómodo. Porque sabes que traes la mancha. ¿Sí o no? Ahora, cuando estás manchado y nadie ve, digo, y todos ven y tú no, y te dicen a ti, y tú así, y directamente por el otro lado, así, porque no quieres, pero la gente te ve. Entonces, usted cuando trae una mancha se siente incómodo. Yo cuando traigo una mancha me siento incómodo y se nota la mancha, se ve la mancha. Y entonces Pablo le dice a los efesios, hey, despójense, suelten todo, pero eso cuesta, hermano. El año pasado en diciembre vimos una chamarra en una tienda. Yo tengo una chamarra, esa chamarra que tengo ahí en mi silla es caliente, hermano. Y yo cuando ya ando bien desesperado, nada, que voy en el carro, la agarro de aquí y la jalo y me la quito así rápido. Y Angélica dice, te vas a despeinar. Y todo el cabello acá atrás, bueno, no se levanta mucho, pero se levanta. Y se levanta aquí de arriba. Pero encontramos una que no la compré, que esa no era prácticamente pensando en mí. Porque la agarrabas de aquí de los lados y la jalabas y traían como velcro. Y era bien fácil, se quitaba la chamarra. Hay gente que hasta flojera le da venir al altar para limpiarse y decirle al Señor, límpiame. ¿Verdad? No se la esperaba así, ¿verdad? Hay gente que no quiere, pero Pablo es una figura que todos estamos familiarizados. Pablo dice, despójense del viejo hombre y vista. Bueno, no me quiero adelantar, pero primero despójense. ¿Sí está conmigo? De todos los vicios, de todo aquello que está afectando, hay que soltarlo. Dijo el hermano César Aradillas, conozco a un hombre que hablando por teléfono dice que va llorando al prostíbulo y llorando va porque sabe que lo que está haciendo está dañando su vida. Hay gente que está lidiando y que está luchando con hábitos que nos están destruyendo. Y el creyente tiene que sobreponerse y tomar decisiones determinantes. Pablo sabe lo que está escribiendo y sabe a qué tipo de persona le está escribiendo. Él sabe el contexto en el que la iglesia ha crecido. Y por eso Pablo dice, hey, despójense del viejo hombre. Y luego viene la segunda decisión. Renueven sus pensamientos. Ok, quito
Y ahora renuevo mis pensamientos. Entonces, ok, voy a quitar esto y ¿qué voy a meter? ¿Sí está conmigo? Ya entré al segundo punto. La segunda decisión es, ahora renuevo mis pensamientos. Pero ¿de dónde yo los renuevo mis pensamientos? Dice el texto, los que están en el texto dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La palabra espíritu tiene que ver ahí en el texto con en mi vida, lo que hay en mí. Pablo dice entonces, renuévense su manera de pensar, cambiar nuestra manera de pensar. Pablo dice en el 8, por lo demás, hermanos, Filipenses 4:8, lo leo yo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, hermano, escúcheme por favor. Usted antes y yo estábamos acá, pero ahora estamos en Cristo. Entonces yo antes pensaba en perversidades, antes pensaba en cosas malas, antes pensaba en cosas que no agradaban a Dios. Pero ahora, dice Pablo, pues ahora piensen en cosas buenas, en cosas limpias, en cosas puras, en cosas santas, agradables, en cosas que honren el nombre de Dios. Hay que saber que el que consume mi mente, porque consume es lo que maquila mi mente. Lo que consumo, lo que mi pensamiento consume es lo que yo ando. ¿Sí está conmigo? Y entonces ahora la tarea nuestra, escúcheme por favor, usted que está en Cristo, usted que abrazó la fe, ahora entonces usted tiene que renovar sus pensamientos. Ahora tenemos que leer la Biblia. Dice amén. Ahora tenemos que leer la Biblia. Ahora tenemos que orar. Ahora tenemos que buscar congregarnos. Ahora yo tengo que leer la Escritura. Tengo que escuchar música que adore a Dios, que glorifique al Señor. Ese es cambiar, ese es renovar mi mente. ¿Está conmigo? De esa manera es como el creyente comienza y el Espíritu Santo comienza a santificar nuestra mente, perdón. El Espíritu Santo comienza a santificar nuestra mente. Esto comienza a redarguir en nuestro corazón y entonces comienzo a quitar, me empiezo a alejar, me empiezo a separar. Eso es una realidad, hermanos. Cuando uno comienza a servir a Jesús y uno comienza a vivir en Cristo, habrá amistades que se van a ir porque no comprenden la idea de que usted ahora está en Cristo. Habrá personas que lo van a abandonar porque no comprenden la idea de que usted ahora no es una persona que consume o que toma, y van a empezar a separar. Y no que usted los quiera separar, simplemente como no compaginan, como ya no son empáticos en base a la necesidad o a sus prioridades, porque usted tomó una decisión determinante de cambiar su manera de pensar, esas personas se van a empezar a alejar. ¿Sí está conmigo? Entonces Dios comienza a trabajar en nuestra mente. Y Pablo les escribe, no a los efesios, pero a los filipenses les escribe y le dice, todo lo honesto, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces cambia todo. Los lugares que visitas cambian, las amistades que visitas cambian, el lenguaje que usas cambia, los programas que ves cambian, el tipo de películas que ves cambian, comienza a cambiar. Entonces, ¿qué pasó? Es que lo que estás haciendo es esforzarte por renovar tu pensamiento, tu mente, porque antes estabas vestido en un hombre corrupto, corrompido, viciado a consecuencia del pecado, pero ahora estamos en Cristo. Y mire, hermano, cuando yo tengo, ¿cuántos? 21 años de casado, 20 años de casado, 21 años de casado, y no sé cuántos años tengo con visa, pero Angélica siempre es de que el cinturón de seguridad, respeta la velocidad. Y siempre, hermano, es el lidiar con el asunto de las reglas y las cosas. Cuando infringes una regla y viene la consecuencia, tú dices, pero yo no sabía. Pero el hecho que como tú no sabías, tú vivías en ese estilo de vida. Pero cuando venimos a Cristo y comienzo a leer las Escrituras, entonces la palabra me ilumina mi mente y me hace entender que lo que yo he estado practicando está mal.
Cuando yo estaba estudiando para el mensaje de hoy y pensaba en el templo que se le construyó a la diosa Diana, leía, hace referencia a que en ese lugar había, como en la parte alta, ciertas imágenes que hacían referencia a lo que nosotros hoy conocemos como los signos zodiacales. Y entonces, a raíz, bueno, hace una referencia el comentarista, dice, todo eso estaba inmerso en la cultura de los efesios. Y de ahí Dios sacó a esas personas. Las mujeres trataban mal a los hombres. Por eso Pablo en esa carta les dice, hey, mujeres, respeten a sus maridos. Porque el contexto, y el contexto en el que Pablo está hablando era un desenfreno, era un desorden en el que vivía la sociedad. Por eso Pablo habla como habla y dice lo que dice. Pero enfocándome en el punto del texto, Pablo hace referencia sobre la importancia de que el hombre y la mujer, o el creyente, el nuevo convertido, tenía que abandonar cosas y renovar su mente y sus pensamientos. Que Dios santifique, hermano, nuestros pensamientos por medio de su palabra. Hoy nosotros hemos aprendido a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Le dije cuántos dicen amén, pero usted es consciente de eso, de que la palabra nos santifica y nos hace ver nuestros errores. Es un requerimiento para el creyente. ¿Qué dice el versículo 17? Los que están en el texto de Efesios. Esto pues digo, ¿y qué? Y requiero en el Señor. Es un requerimiento, es una indicación que Pablo da a los nuevos convertidos, que ya no vivan, la palabra andéis, usted ya la conoce, que ya no vivan como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pablo dice, entenebrecidos, abandonaron a Dios, conociendo a Dios lo abandonaron y se fueron a su desenfreno. Ya Pablo dice, ya no vivan así, ahora es un requerimiento, dice Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento, ¿qué dice ahí? Entenebrecido. La palabra vanidad proviene del latín vanitas, fíjese, que significa fraude o apariencia o engañosa. También tiene que ver con hueco, vacío o vano. Y Pablo dice que andan en la vanidad de sus mentes, en una vida que no tiene sentido, pero ahora están en Cristo. Entonces ahora tenemos que pensar diferente. ¿Sí está aquí? Entonces, hermano, escúcheme, en la vida del cristianismo tiene que haber un crecimiento en nuestra fe. La gente cristiana no es gente perfecta, es gente que todos los días lucha por agradar a Dios. Aquí no hay uno perfecto. Aquí todos pecamos, hemos pecado y pecamos con el pensamiento, con las palabras y con las acciones, pero todos los días luchamos por tratar de hacer las cosas bien y de agradar a Dios. No deje de pelear la batalla de la fe. Necesitamos crecer, no estamos solos, Dios está con nosotros. Usted no pelea solo. Pablo dice esto, dice Pablo que peleemos la batalla de la fe. Pero entonces yo tengo, ¿a qué referencia? ¿Qué entiendo yo con pelear la batalla de la fe? Yo tengo que seguir creyendo y superar la razón, porque la razón me dice una cosa y me dicta una cosa. La razón me lleva a ver mi realidad y a entender que mi realidad está en bancarrota, pero Pablo me lleva a vivir la vida en fe. Entonces yo tengo que levantarme en fe y tratar de agradar a Dios, hermano, en mi nuevo estilo de vida, en mi nueva fe en Cristo Jesús. Todos los días yo tengo que luchar por ponerme de pie. No abandone la fe. No se desanime porque hoy tal vez le falló a Dios. No se desanime porque tal vez hoy hicimos algo que no debimos de haber hecho. No se desanime, sacúdase como el pantalón, como lo hice yo en la mañana, y caminando. ¿Por qué? Porque la gracia todavía está vigente para cada uno de nosotros. Pablo tenía que motivar a la iglesia a mantenerse firme. Y finalmente Pablo hace lleva al creyente a tomar una tercera decisión. Es vivir una nueva vida. Dice Pablo, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovados, hermanos. Mire lo que dice. Vaya el texto. Efesios 5:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos, renovaos. Y luego dice el 24, ¿qué dice?
y vestíos del nuevo hombre. ¿Qué dice? Vestíos. Entonces ya me quité una, ahora me visto. Y me visto del hombre. ¿Y qué es vestirse del nuevo hombre? Ahí, en el texto. Creado según Dios, en la justicia, santidad, así fue creado, escúcheme, así fue creado Adán en el Edén, en un estado de justicia y santidad. Adán fue creado en un estado de perfección, pero a consecuencia del pecado, todo se vino abajo. Pero la gracia nos sustenta y nos restaura. Por eso Pablo les escribe a los Efesios y les dice: antes estuvieron mal como los otros gentiles, pero ahora están en Cristo. ¿Qué tengo que hacer? Pablo les dice: número 1, despójense. Número 2, revistan su mente, sus pensamientos. Y número 3, vístanse. Caminen, tengan un cambio de rumbo. Muestren una vida diferente. Habrá quien te va a querer seguir incitando al pasado. Habrá quien te va a querer hacer vivir como vivías antes. Cuando yo dejé el fútbol, hermanos, yo fui a Ciudad Victoria, no sé si en primer año, a mitad de primer año. Yo me lastimé la columna jugando fútbol. Llegué a jugar hasta cierto nivel fútbol profesional. Cuando yo venía ya de Ciudad Victoria una ocasión hacia Matamoros, uno de mis compañeros de fútbol me encontró en la central de autobuses y me dijo, él estaba jugando de igual manera profesionalmente en Ciudad Juárez, y me dijo: Carlos, dijo el profesor que si te veía que te dijera que te fueras con nosotros, que él pagaba él te ayudaba a pagar la cirugía para que vayas a jugar con nosotros. No, hermano. No, le dije yo, dale las gracias. Me acuerdo del muchacho, no me acuerdo del nombre, pero me acuerdo cómo le decíamos. Dale las gracias. Pero no, yo estoy en Matamoros y yo estoy estudiando, gracias. Hermano, el enemigo sabe de qué pie cojeas y te va a poner los mismos trapos de inmundicia enfrente para que te los vuelvas a poner. El diablo es tan miserable que te pone gente que te regala lo que consumes gratis. El diablo es tan miserable que te quiere ver destruido de tal forma que te da lo que te daña sin que te cueste nada. Así trabaja el enemigo. Y cuando te ve así, en el suelo, cuando nadie da un peso por ti, entonces logró el objetivo de destruir tu vida. Y cuando nadie da un peso por ti, la gracia te alcanza, te quita tu vestimenta andrajosa y te viste de ropas reales. Y como lo decía el canto de hace un momento, hace un lugar en su mesa para que te sientes y te deleites delante de la presencia del Padre. Más de uno de los que estamos aquí andamos en una vida miserable, pero la gracia del Señor nos ha alcanzado. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hermano, vamos a seguir despojándonos, vamos a seguir quitándonos y limpiándonos todos los días. Que todos los días el Señor me limpie y me lave con su presencia, me santifique con la palabra, con su Espíritu Santo, que el Señor lo siga haciendo, y entonces yo renovar mi mente, cambiar mi manera de pensar, de vivir. Yo tengo que cambiar, tengo que vivir de manera distinta, porque ahora estoy en Cristo y tengo que vestir con vestimentas limpias. Porque es la gracia la que me hace acepto delante de ustedes, porque el pecado me hace una miseria delante de ustedes mismos, pero la gracia me hace ver santificado delante de todos ustedes. Eso lo hace Dios a través de su presencia. Eso es lo que hace la gracia. El hombre no te santifica, ni te justifica, ni te restaura. La gracia es la que te justifica y te santifica a través de su presencia y para la gloria de su nombre. Pero es Él el que te restaura, es Él el que te da gracia y es Él que nos reivindica. ¿Sí está conmigo? Hermano, tome decisiones determinantes. Decida hoy abandonar esos malos hábitos.
A veces los hemos ocultado tan bien que nadie sabe. Pero ahí están y Dios los conoce. Abandone sus malos hábitos. Renueve sus pensamientos. Cambie su manera de vivir, de pensar. ¿Quién puede cambiar tus pensamientos? Nadie. Tú, Dios. Pero nadie puede entrar en mis pensamientos. Yo puedo enseñar, dar. Quien hace la obra de la santificación en la vida del hombre es Dios. A través de su presencia Dios lo puede hacer, pero su esposa no puede en usted, ni usted puede en su esposa, ni usted puede en sus hijos, ni sus hijos pueden en usted, pero quien sí puede es Dios. Dele oportunidad a Dios. Y usted toma sus decisiones. Usted tiene la capacidad de tomar las decisiones de qué pensar, qué ver, qué consumir, cómo renovar su mente, tomado de la mano del Señor. Y finalmente, viva una nueva vida. Viva una nueva vida en Cristo. Yo quiero orar por ustedes esta tarde.